La Diócesis de San Cristóbal te da la bienvenida a esta lección del curso Historia de la Iglesia con el presbítero Pedro Fortul. Bienvenidos nuevamente a este curso de Historia de la Iglesia Antigua, iniciativa de la Diócesis de San Cristóbal y de Monseñor Mario Moronta, que se está organizando junto a la oficina de prensa de esta Diócesis de San Cristóbal. Es un gusto poder encontrarnos nuevamente para continuar con estas lecciones, la lección número 17 de este curso de Historia de la Iglesia. Agradecer a todas las personas que han perseverado y aquellos que por las dificultades técnicas, sea de internet como de energía eléctrica, pues buscan la manera de descargar sus audios, de seguirlos, también de recogerlos en sus computadoras y demás. Pues agradecer esa atención y ese esfuerzo que están haciendo por llevar adelante esta iniciativa formativa para todos los laicos desde el punto de vista de la Iglesia como sujeto en la historia. Recordar a todos ustedes que estamos a través de www.diocesisdesancristóbal.online y también a través de nuestro canal de YouTube, Diócesis de San Cristóbal BE. Un agradecimiento especial a Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, que transmite estas lecciones con el horario de 10 de la mañana y la segunda edición a las 9 de la noche, y también a través de DC.radio, la emisora del Diario Católico. Recordar el correo electrónico que ha dispuesto el equipo de logística, historia de la iglesia curso1@gmail.com, para recibir allí sus emails, para recibir sus interrogantes, sus inquietudes y poder ir progresivamente respondiendo las interrogantes que puedan ir surgiendo a lo largo de este curso. Quisiera, antes de introducirnos en el tema, disculparnos, excusarnos porque hemos tenido algunas dificultades este fin de semana para poder colocar en la plataforma tecnológica el examen correspondiente a la semana pasada, pero ya están trabajando para poder tener tener dispuesto esta evaluación, y así todos ustedes puedan ingresar no solamente a la de la semana pasada, sino a las anteriores, y así puedan ir completando sus requisitos y pruebas para obtener también el diploma que da la Diócesis de San Cristóbal junto a la Universidad Católica. Esto no va a ser realmente una dificultad, sino que nuestro equipo de organización está pendiente de todas estas dificultades que pueden ir surgiendo a lo largo del curso, pero saber que podemos solucionarlo, y apenas esté en la plataforma el examen, pues pueden ya comenzar a responder tanto el de esta semana como el de las semanas anteriores. Muy bien, veíamos nosotros en la lección pasada cómo las persecuciones se fueron realizando a lo largo de algunos emperadores importantes, y aparece el nombre de Trajano. Vamos ahora a entrar en el siglo II, es decir, en la persecución en torno al año 200 en adelante. Y de aquí vamos a pasar de una dinastía a otra. Habíamos hablado de una primera dinastía en torno a la primera mitad del siglo I, la dinastía antoniana, luego la dinastía Flavia, y vamos ahora a encontrar una nueva dinastía que va asumiendo el poder imperial, es la dinastía de los Severos. Van a ser distintos representantes de esta familia que van a ocupar el cargo de César o de emperador, y que además tendrán distintas actitudes respecto al encuentro con el cristianismo. El primero de ellos es el emperador Septimio Severo, un emperador del cual podemos tener una referencia bastante simpática, monumental, porque quienes han podido asistir a Roma, o basta también ingresar por internet, encontrar allí en el Foro Romano, muy cerca de la Vía Sacra, el famoso arco de Septimio Severo, que celebra el triunfo de sus conquistas. Y esto viene a ratificar precisamente la presencia histórica de estos personajes. Ya hablamos también en otro momento, cuando conversábamos en torno a la caída de Jerusalén y la destrucción del templo, el arco de Tito es otro monumento. A lo largo de la Vía Sacra podemos ir encontrando al menos estos tres grandes arcos que conmemoran distintos acontecimientos importantes a lo largo de la vida de estos emperadores y del progresar del Imperio Romano. Encontramos el arco de Tito, bastante antiguo, del siglo I,
el arco de Septimio Severo, el emperador del que vamos a hablar a continuación, del siglo III, y encontramos también siempre ahí muy cerca, en toda esa zona del Foro Romano, quienes han podido estar, pero si no también por internet se puede ingresar a través de distintas formas y poder ir contemplando también la historia que se encuentra expresa a través de las construcciones monumentales. Más posterior encontraremos ahí muy cerca del Coliseo el arco de Constantino, tres grandes personajes que nos involucran dentro de la historia de la iglesia: Tito, Septimio Severo y Constantino. Bien, el africano Septimio Severo estuvo como gobernante del Imperio Romano entre el año 193 y 211. Él es un administrador que procura restablecer el orden dentro del imperio, por eso inclusive ese arco que manifiesta el triunfo de su proyecto. El matrimonio con la familia del sumo sacerdote del dios Sol de Emesa lo abre a las religiones orientales y al sincretismo filosófico religioso. Sincretismo es una forma de vida, de pensamiento que acumula distintas visiones, sea desde el punto de vista del pensamiento, sea desde el punto de vista cultural y religioso. Allí se unen diferentes corrientes, diferentes ideas y se crea una sola realidad sincretista en la que se nutre de distintos puntos de pueblos, idiomas, culturas, religiones, pensamientos, corrientes filosóficas. Y él quiso colocar el fundamento del absolutismo estadal, el absolutismo del Estado. En un primer momento fue bastante benévolo respecto a los cristianos y los toleró también inclusive en la corte. Este dato nos llega a través de Tertuliano, que es un escritor del siglo III bastante importante, de ámbito latino, en una obra que se llama Ad Scapulum. Este testimonio nos lo da Tertuliano y nos muestra cómo ya hay una cierta apertura a la práctica cristiana, inclusive entre los mismos miembros de la corte del emperador, de la corte del César. Enseguida emanó un edicto que prohibía, bajo grave castigo, pasar del judaísmo al cristianismo. Vemos cómo va evolucionando la situación. Y este testimonio nos lo da Esparciano en una obra suya que se llama La vida de los emperadores de la familia Severo. Y este dictamen, por supuesto, va a condicionar la actividad sobre todo de los catecúmenos y de los neobautizados. Recordemos que en estos primeros siglos el bautismo dentro de la iglesia no será para los niños como se tiene la práctica actual, la costumbre actual, sino que era para personas que ya tenían una cierta edad, eran los que recibían el bautismo y hacían todo un camino de preparación, es decir, de catecumenado, por cierto muy ligado a este tiempo que estamos viviendo. La Cuaresma es un camino especial de preparación de toda la iglesia, pero es un camino que realizaban de forma ya más próxima para recibir el bautismo los nuevos cristianos en la noche de la vigilia pascual. Entonces los catecúmenos eran aquellos que se iban preparando, y al emanar el emperador esta disposición, son uno de los grupos dentro de la iglesia que sufren más las consecuencias de este edicto, porque prohibía pasar del judaísmo al cristianismo, ¿no? Y por supuesto los neobautizados. ¿Por qué? Porque una vez que hacían las personas el camino del catecumenado con la preparación ya próxima durante el tiempo que pudiéramos llamar la Cuaresma, y recibían el bautismo la noche de la vigilia pascual, el tiempo de la Pascua era dedicado por los obispos a realizar catequesis mistagógicas, es decir, a exponer a los que habían recibido el bautismo recientemente las verdades de la fe, a explicar el credo, a explicar el misterio trinitario, a explicar el misterio de la encarnación, a explicar su insertarse dentro de la vida de la iglesia, explicaban el pecado original, explicaban el mal, explicaban las renuncias, explicaban los ritos que se celebraban en esa vigilia pascual. Y por supuesto era un tiempo prolongado de catequesis en la que tenían que reunirse los que apenas habían terminado el catecumenado, habían recibido el bautismo
Y por supuesto estaban recibiendo entonces esta catequesis, y evidentemente eran unos que apenas habían pasado, sea del judaísmo, del ámbito pagano, a la vida cristiana, y por lo tanto se van a ver bastante condicionados por esta determinación de Septimio Severo. Tenemos que decir que este acto de Septimio Severo es la primera acción jurídica que se dirige directamente en contra de los cristianos. Es una determinación bastante general que intenta ciertamente impedir el progreso del cristianismo. Septimio Severo fundamentalmente lo que hace es, bueno, los que son cristianos ya son cristianos, pero está prohibido que haya nuevas conversiones. Todas las decisiones anteriores recogidas por el jurisconsulto Ulpiano tenían un significado negativo, es decir, no reconocían a la nueva religión el derecho de existencia legal. Recordemos que hasta este momento no existía el reconocimiento como persona jurídica y la Iglesia no podía tener propiedades, pero no se oponían a su existencia y a su difusión. Las persecuciones durante el emperador Septimio Severo no fue de larga duración. Aún así, no faltaron los mártires, no faltaron los martirios. Por ejemplo, en Alejandría de Egipto, allí, esa ciudad fundada por Alejandro Magno, muy cerca del delta del Cairo, allí donde el río Nilo desemboca hacia el mar Mediterráneo, fueron decapitados bastantes catecúmenos. También un importante mártir es Leonidas, y durante esta época nosotros encontramos a un personaje bastante reconocido en la escuela de Alejandría que se va a llamar, o que se llama, Orígenes. Su padre sufrió el martirio, y varios de los catecúmenos que iba preparando Orígenes, él no era obispo, pero sí era un teólogo muy importante de la escuela de Alejandría, que preparaba a los cristianos en el camino de la fe. Bastantes de sus catecúmenos, de esos que los iba acompañando para recibir el bautismo, sufrieron el martirio. Entonces, recordar este nombre, que nos vayan sonando estos nombres como Orígenes. También en el año 202 muere quemada en aceite la célebre mártir Potemia, de la cual se escribe que hoy todavía resuena su fama entre los coterráneos, mientras que su madre Marcela subió también el suplicio de haber sido quemada en el fuego. En Cartago enfrentaron sin temor alguno el martirio en el anfiteatro de Cartago dos santas que a nosotros nos pueden parecer un poco más cercanas, las santas Felicidad y Perpetua, con otras 4 catecúmenas que se estaban preparando al bautismo. De aquí tenemos nosotros un documento muy importante en torno a su martirio, que son las actas martiriales de Perpetua y de Felicidad, que son una de las más bellas recopilaciones del testimonio martirial de los primeros cristianos. Y por supuesto, estas actas podemos fácilmente identificarlas en el tiempo de Tertuliano. En la zona de Galia del imperio, es lo que sería hoy la zona del país francés, Francia, sufre también el martirio el obispo San Irineo de León, que tenemos que decir que es el más importante teólogo del siglo II. Y en Capadocia, en la zona de Asia Menor, el obispo Alejandro es llevado a la prisión. Bien, me gustaría que de estos nombres que hemos nombrado de los mártires recordemos necesariamente Perpetua y Felicidad. Sus nombres aparecen en el canon romano, que es la plegaria eucarística 1 que aparece en el misal romano de cada parroquia, con el cual se celebra la Eucaristía. Recordar estos dos nombres, Perpetua y Felicidad. Sus nombres aparecen también en las letanías de los santos que cantamos con motivo de una ordenación, que cantamos con motivo de, o que rezamos con motivo de la celebración de un bautismo, y seguramente el próximo sábado, en el día que celebraremos la Vigilia Pascual, escucharán ustedes estos nombres, Santas, Perpetua y Felicidad, y son estas mártires de esta época del siglo III en la ciudad de Cartago. Y también el nombre de este importante, este sí es un padre de la iglesia, San Irineo de León. Es un teólogo importantísimo. De hecho,
cuando realizamos nosotros un trabajo monográfico o de tesina o de tesis a nivel teológico dogmático, también ámbito de la moral o sacramental, y se aplica el método teológico cuando llegamos a la parte de la patrística, San Irineo siempre tiene que ser citado porque es el que comenzó a hacer una síntesis teológica ya en esta época. Entonces, San Irineo de León, que vayamos recordando su nombre, Santa Perpetua Felicidad. Orígenes no fue santo, pero también un importante aporte de este escritor de ámbito eclesiástico, y recordar que su papá sí sufrió el martirio. Nos detenemos y en breves momentos retomamos la segunda sección de esta lección número 17 del curso de Historia de la Iglesia. Retomamos nuevamente esta lección 17 del curso de Historia de la Iglesia Antigua. En esta segunda sección pasaremos a un siguiente emperador. Anteriormente hablamos de Septimio Severo y recordábamos su arco triunfal allí en la Vía Sacra, en el Foro Romano, algunos mártires importantes, y vamos ahora a introducirnos en la época del 211 al 217 con el emperador Marco Aurelio Antonino Caracalla. De Caracalla también tenemos en Roma un monumento bastante espectacular, muy grande, enorme, las famosas aguas termales de Caracalla, que son un complejo de aguas termales de baños públicos en la que se asistía pues gran parte de la población de la ciudad de Roma para hacer sus purificaciones, para la cuestión de inclusive aguas que tenían una función curativa y demás. Es posible todavía también encontrar y visitar y encontrar en internet estas ruinas arqueológicas que hacen referencia precisamente a este importante emperador de la dinastía de los Severos. Tenemos que decir que durante el emperador Caracalla los cristianos gozaron de una relativa paz, porque como nos dice Tertuliano siempre en su obra Ad Scapulum, él dice de Caracalla lo siguiente: Late Christiano educatus. El emperador creció, bebió de la leche materna del cristianismo, es decir, creció en un cierto ambiente que tenía el perfume cristiano, tenía el olor de cristiano, ese ambiente donde él creció. Entonces, recordar esta frase que nos dice Tertuliano, que nos escribe, hace llegar Tertuliano: Lacte Christiano educatus, es decir, creció con la leche materna del cristianismo. Pero sí tenemos que afirmar que alguna persecución local se produjo, como la que se desencadenó en Cartago, una población, una diócesis muy importante del norte de África, en el 212, donde el procónsul Escápula atacó, persiguió a los cristianos, suscitando las fuertes protestas de este autor que hemos citado anteriormente, de carácter latino, Tertuliano. Tertuliano va a ser un escritor de ámbito eclesiástico cristiano, que primero va a ser católico, pero luego en cierto punto va a pasar a una visión un poco herética del cristianismo, que se va a llamar el montanismo. Ya en otras lecciones, cuando tomaremos algunos puntos sobre los padres de la iglesia y tocaremos la patrística, alguna palabrita daremos sobre este importante también escritor de literatura cristiana del tercer siglo, Tertuliano.
El sucesor de Caracalla, Alejandro Severo, estuvo en el imperio entre los años 225 al 235. Y tenemos que decir que se puede considerar el más favorable de los emperadores hacia el cristianismo. De hecho, este emperador, Alejandro Severo, dio cierta libertad, o dio toda la libertad a los cristianos para que hicieran su profesión de fe. Y nos llega la siguiente información acerca de Alejandro Severo en torno a su cercanía al cristianismo. Tenemos que decir que no era netamente y puro cristiano. Había un cierto sincretismo, pero consideraba a Cristo junto a otros dioses. Es decir, había una cierta simpatía, una cierta devoción hacia Cristo, aunque no era un cristianismo puro, ¿no? Eso tenemos que rescatarlo y salvar esa particularidad. No era un cristiano. Él honraba a Cristo, honraba también a otros dioses mitológicos, pero tuvo simpatía a asumir también esa manifestación religiosa que era el cristianismo. Y tenemos el testimonio que nos llega a través de Eusebio de Cesarea y también de Lampridio sobre la vida de Alejandro Severo. Él dice lo siguiente: hacía sacrificios en su capilla privada, donde tenía las imágenes de los príncipes virtuosos y de las ánimas más santas, entre las cuales se encontraba Apolonio, Cristo, Abraham, Orfeo y otros dioses de este tipo de género. Quería levantar también un templo a Cristo y admitirlo entre los dioses. Bien, me gustaría detenerme aquí a explicar un momento esto, porque hay que comprender, ¿no? Cuando dice que tenía una capilla privada, no tenemos que pensar a una capilla cristiana como puede tenerla un colegio, o la podemos tener en alguna de nuestras comunidades. Era el lugar de la oración del emperador, y allí acumulaban no solamente a Cristo, sino que estaba una representación de Cristo, una representación de Abraham, pero junto a Abraham y a otros hombres virtuosos de ámbito pagano y almas santas, estaba la representación de Apolonio, de Orfeo y otros dioses. Es decir, era un cierto sincretismo religioso donde él trataba de acumular aquellas almas o devociones hacia las personas que han sido más puras, más justas, más virtuosas, más santas. Y entonces tenemos que tener cuidado nosotros al imaginarnos a este Alejandro, ¿no? Es como si tuviéramos nosotros en nuestra capilla también entonces representaciones de los santeros, de otros personajes. No. Nosotros sabemos y creemos que el único Dios vivo y verdadero es el Dios de Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el Hijo que se encarnó, murió y resucitó por nosotros. Pero él acumula en su culto, en su religión, en su manifestación religiosa, esta devoción hacia todos los hombres que han tenido una vida digna, pura, limpia, virtuosa y santa, evidentemente porque él quería seguir ese camino. Y tener en cuenta de que cuando él quiso levantar un templo a Cristo, no era para levantar el culto cristiano, sino que existía el templo a Cristo, pero también existía un templo a Zeus, un templo al dios Sol, un templo al dios Marte. Entonces tenemos que ir haciendo como esa síntesis y esa distinción. O sea, no era un cristiano que quería llevar el cristianismo como la única religión del imperio y más allá de la única religión, sino como la verdadera religión, sino que admitía el cristianismo y a Cristo como un dios más entre los otros dioses que formaban parte de los dioses del culto público de los ambientes helenísticos romanos. También tenemos que decir que asignó a los cristianos un terreno con el fin de establecer allí el culto. Esta asignación la hizo porque se produjo unos problemas, unas discusiones en una de las tabernas con los paganos entre cristianos y aquellos que procedían del ámbito del culto a los muchos dioses. Y también hizo escribir en su palacio imperial, esto nos sorprende, creo que esto sí ya no es posible encontrarlo, fue destruido, pero en su palacio imperial, allí en el Monte Palatino, muy cerca al Circo Máximo, donde todavía existen las ruinas del palacio del emperador, hizo escribir una máxima evangélica, es decir, recordando a San Mateo, hizo escribir que todo el mundo pudiera leer en un sitio público y en otros lugares públicos Mateo 7:2. No hagas a los demás
aquello que no quisieras que te sea hecho a ti. La madre de Alejandro Severo, Julia Mamea, se unió mucho al cristianismo y estuvo también en contacto con Orígenes, que fue este famoso teólogo importante de la escuela de Alejandría, y también tuvo contacto frecuente a nivel espiritual, religioso, con Hipólito de Roma. Tenemos que afirmar que jamás la Iglesia estuvo tan cerca de las circunstancias del gobierno oficial. El siguiente emperador, de nombre Maximino il Trace, que gobernó entre el 235 y el 238, de él se dice que fue el primer bárbaro en el trono de los Césares. Por odio contra los severos que habían protegido a los cristianos, suscitó una persecución ordenando asesinar solamente a los cabezas de la iglesia, es decir, a los obispos, a los que pastoreaban a la iglesia, porque sobre ellos se posaba la responsabilidad de la predicación del evangelio. Vemos cómo de un emperador a otro se podía cambiar la actitud. Caracalla, una cierta aceptación del cristianismo, Alejandro Severo, una aceptación dentro de un sincretismo, y luego su sucesor, Maximino el Trace, que no era de la dinastía de los Severos, pero por odio a los severos, tomó represalias en contra de los cristianos, especialmente de aquellos que representaban dentro de la iglesia los pastores, los obispos, para precisamente ir en contra de las disposiciones que los anteriores descendientes de la familia de los Severos habían tenido en favor de los cristianos. Este testimonio nos lo da un importante historiador de la iglesia, Eusebio de Cesarea, en su obra Historia Eclesiástica. La persecución de este emperador se sintió sobre todo en las provincias de Capadocia y del Ponto, debido al frecuente fanatismo popular. Sabemos que en este tiempo el Papa San Ponciano, entre 230 y 235, sufrió el exilio en Sardeña, que es una isla allí en la costa, hacia la costa occidental, de la península itálica, y allí murió. Pero la hostilidad de este emperador duró pocos años. Siempre en la primera mitad del siglo III, es decir, entre el 200 y 250, el emperador Marco Julio Felipe el Árabe, que estuvo como emperador entre el 244 y 249, llegó a convertirse en cristiano. Quizás esta tradición es legendaria, pero está allí para dar significado a la gran importancia que iba asumiendo el cristianismo progresivamente, conforme iba avanzando el siglo III. Y a este punto tenemos que decir que el cristianismo había ya entrado en todos los estratos sociales, influyendo en el pensamiento contemporáneo y en su doctrina. Nos detenemos brevemente y en pocos minutos retomamos con la tercera sección de esta lección número 17 del curso de Historia de la Iglesia, donde nos estamos ya acercando hacia la segunda mitad del siglo III, donde comenzarán las grandes persecuciones institucionales ya dentro del imperio.
Bien, retomamos esta tercera sección de esta lección número 17 del curso de Historia de la Iglesia. Y vamos ahora a hacer una breve evaluación desde Marco Aurelio hasta la llegada al trono del imperio del emperador Decio, es decir, prácticamente 70 años que transcurren desde el año 180 hasta el 250. Para nosotros el año 250 va a marcar un punto bastante importante, porque aquí el emperador Decio iniciará las persecuciones en forma más fuerte y será un gran periodo de prueba y de tribulación para la iglesia. Tenemos que decir que entre los 70 años que van desde el 180 hasta el 250, es decir, desde la muerte de Marco Aurelio hasta que Decio se instaura en el poder, el cristianismo pudo gozar de un sustancial periodo de paz. No obstante, el sucederse de distintos episodios de persecución de carácter local. Tenemos que también tener en cuenta que, si bien tenemos bastantes nombres de mártires famosos, conocidos y célebres que se inmolaron por su fidelidad a Cristo y por la conversión de los paganos, también es necesario recordar históricamente la gran masa de cristianos anónimos que desarrollaron en silencio un eficaz apostolado y que dieron una significativa importancia y un significativo aporte al testimonio del Evangelio. No solamente mártires anónimos, sino también personas que daban testimonio, no de sangre, sino de virtud y de testimonio cristiano, que hacía que la iglesia creciera. Para que pudiera ya este momento el cristianismo estar en todos los estratos del imperio y en toda la zona que formaba parte del territorio del imperio, evidentemente el apostolado y la evangelización era un trabajo bastante comprometido y arduo por parte de la misma iglesia. Naturalmente, se viene instaurando entre los paganos un modus vivendi en la sociedad y en la vida cotidiana, con todas las dificultades que implica un cambio de época. Es decir, el resentir que pudo sentir la sociedad romana, el hecho de pasar de un pensamiento de tipo pagano a un pensamiento de tipo cristiano. En esta época tenemos que decir también que comenzaron las lamentaciones de los pastores y de los moralistas en torno a la decadencia de las costumbres religiosas cristianas. Tenemos que decir que esto es una característica de la historia, especialmente de la historia de la iglesia. Cuando la iglesia sufre ciertos periodos de persecución, la iglesia se purifica y el espíritu cristiano se pule, brilla. La vida moral de la iglesia es mucho más limpia, auténtica, real, verdadera, porque la persecución precisamente purifica como el fuego purifica el oro en el crisol. Es decir, los que son cristianos y muchos otros pues llevarán el nombre de cristiano, pero su vida será bastante disoluta y bastante distinta de lo que significa ser discípulo de Cristo. Y la cierta paz y tranquilidad que pudo vivir la iglesia, pues lleva siempre en esa época y en esta época actual que nosotros vivimos a una cierta relajación de las costumbres cristianas, en la que los miembros de la iglesia nos podemos acomodar y ya olvidarnos de lo radical que implica tener el nombre de cristiano con el bautismo y seguir a Cristo. Es una época entonces de decadencia, comienzan ya las decadencias en las costumbres cristianos. Esto es muy grave porque nos encontramos a la vigilia de una gran prueba, de una terrible prueba que sufrirá la iglesia en la época de Decio, del 250 en adelante. Entonces, la iglesia no estaba lo suficientemente preparada, los miembros de la iglesia no estaban lo suficientemente preparados para enfrentar la persecución que inmediatamente vendrían con el emperador Decio. Es la época también de este importantísimo padre de la iglesia, obispo de Cartago, al norte de África, San Cipriano, escritor contemporáneo y digno de fe y protagonistas de estas situaciones que están por desarrollarse. Él describe las tristes condiciones morales durante esta época de la iglesia que se había acomodado, de la iglesia que había en cierto sentido
con el tiempo de paz había entrado en una cierta tibieza. Él dice, el largo tiempo de paz que había vivido la iglesia corrompió la disciplina. Cada uno se preocupaba solamente por hacer aumentar sus propias riquezas. Y había iniciado de esta manera la corrupción dentro de los mismos miembros fieles que habían recibido el bautismo. Ya no brillaba más la piedad, o brillaba poco la piedad religiosa en los sacerdotes. Y también había entrado en el matrimonio cristiano la corrupción de las costumbres paganas. Vemos cómo San Cipriano manifiesta un poco la decadencia que la iglesia estaba viviendo. Se había olvidado ese importante característica de la iglesia primitiva, donde ninguno pasaba necesidad, todos se ayudaban y se preocupaban los unos por los otros, y no les preocupaba otra cosa en este momento sino el aumentar sus propias riquezas. Había aumentado el egoísmo, muy contrario a la generosidad cristiana. El corazón de los cristianos se había corrompido con toda clase de tentaciones. Recordamos que la primera comunidad cristiana tenía en su corazón el mandamiento del amor que había dado el Señor. La piedad en los sacerdotes, y esto es muy importante. Hoy, hace 2000 años y de aquí en adelante, los sacerdotes habían comenzado a llevar una vida disoluta y eran poco piadosos, poco fervorosos. Y también la institución familiar, sobre todo el matrimonio, se había corrompido su visión cristiana con ir asumiendo las tradiciones paganas. Eso sucede hoy. Ver cómo muchas familias, muchos matrimonios, no solamente en el momento de la celebración del sacramento, se han asumido manifestaciones propiamente anticristianas, ni siquiera paganas, sino anticristianas, a lo que implica el sentido de familia cristiana, el sentido de matrimonio cristiano. Aparte también de las exageraciones y de las polémicas, es necesario decir que no faltaron los cristianos débiles. No sé si en este momento llegara a suscitarse en el mundo como está y aquí en Venezuela una persecución, no sé cuántos perseverarían en el testimonio cristiano. Pero el número de los mártires da testimonio del alto nivel de espiritualidad de fe que se había alcanzado en los primeros 2 siglos de historia de la vida cristiana. En este periodo, además, la iglesia no pudo tranquilamente expandirse, sino que logró también conquistar la aristocracia y los altos puestos de los funcionarios del Estado y de esta manera consolidar así una estructura jerárquica. Cambia por esto la composición social de las comunidades cristianas. Ya no son solamente las clases más elementales de la sociedad o la base de la sociedad, sino que se enriquece la pluralidad de personas que forman parte de la comunidad cristiana. Sobre el elemento griego y hebreo prevalece aquel elemento latino. El primer siglo, los primeros decenios o décadas van a ser los griegos y los hebreos quienes van a componer la mayoría de las bases de la iglesia. Ahora va a ser el elemento latino, el elemento occidental. Todo esto favorece una progresiva mundanización del ambiente eclesiástico y hace aumentar el peso político del cristianismo en el mundo imperial, trayendo de esta manera la hostilidad del poder que teme siempre avanzar sobre la nueva religión. Tenemos que nosotros tener mucho cuidado de que no se produzca esto que se produjo hace en esta época, hace ya 1800, 1700 años. No es el cristianismo el que se mundaniza, y tenemos que tener mucho cuidado de que en la evangelización y en el llevar adelante el mensaje de Cristo no sea la iglesia que se mundanice, no sea los cristianos que asuman las características del mundo. Al contrario, es el mundo que tiene que ser cristianizado, el mundo que tiene que recibir la luz del evangelio. Y esto es muy importante, porque si no nos preocupa más los criterios de la sociedad, los criterios del mundo, y evidentemente estamos haciéndose un movimiento contrario. Es la oscuridad del mundo que entra a la iglesia, algo así dijo, no lo dijo
con las mismas palabras. El Papa Pablo VI en el 1968 no habló de oscuridad, sino habló del perfume del demonio está entrando en la iglesia por el mal que se estaba viviendo en esa época. Es todo lo contrario, es la luz de Cristo, es la luz del Evangelio que debe entrar, que debe permear, que debe penetrar todos los estratos de la sociedad, el ámbito político, la economía, la vida social, la vida cultural, la vida religiosa, y llevar así entonces la luz de la iglesia, la luz de Cristo, y transmitir la luz del Evangelio hacia el mundo. Y tener mucho cuidado de que no sea la iglesia la que se mundanice, porque al final somos los miembros de la iglesia los que nos mundanizamos, y luego vendrán grandes pruebas y grandes persecuciones donde será muy importante el buen testimonio cristiano. Agradecer a todas las personas que nos han seguido en esta lección 17 del curso de Historia de la Iglesia a través de www.diocesisdesancristóbal.online, nuestro canal de YouTube Diócesis de San Cristóbal BE. Agradecer a Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, con la transmisión de este curso de Historia de la Iglesia Antigua, horario 10 de la mañana, y la segunda emisión a las 9 de la noche. Y recordar el correo que hemos dispuesto para ustedes, historia de la iglesia curso 1 @gmail.com. Muchas gracias a todas las personas que nos han seguido en esta lección. Que Dios les bendiga y nos escuchamos en las siguientes lecciones. Dios les pague. Hasta aquí esta lección de Historia de la Iglesia. Recuerda visitar nuestra web www.diocesisdesancristóbal.online para acceder a todos los recursos.